Francis, me gustaría que me contara la historia del microbio, de este microbio que es capaz de sobrevivir en las salinas de Santa Pola, que me hiciera un recorrido desde estos inicios del descubrimiento de esta revolucionaria edición genética CRISPR, que puede llegar a convertirle en el próximo Premio Nobel de Química. No te lo creas. Igual pasa rozando, pero eso es muy complicado. En cualquier caso, hay que reconocerle el mérito, desde luego, a estos microorganismos, estos bichos tan raros, ¿verdad?, que son capaces, no solamente capaces, sino que están encantados de vivir en unas condiciones en las que no puede vivir ningún otro ser vivo, que son salinas, lugares donde la concentración de sal es a saturación, es un 30% de sales, es una barbaridad, ¿verdad? Pues estos microorganismos nos llamaban la atención hace muchos años, precisamente por esa capacidad de sobrevivir a estas condiciones tan extremas, indagando en los mecanismos que les permiten vivir a esa concentración y adaptarse a concentraciones cambiantes de salinidad. Tú imagínate, viene una salina, de momento cae una lluvia tremenda, baja la salinidad y ellos están ahí encantados. Y luego se le evapora toda el agua y se quedan dentro de los cristales de sal durante años sin perder ninguna viabilidad. Entonces, intentando entender cómo podían hacer esto, de momento nos encontramos con unas regiones en su ADN que, bueno, para nosotros eran únicas. En ese momento no sabíamos de nada parecido, que eran palabras del texto del ADN, donde reside la información genética de todos los seres vivos realmente, palabras que se repetían muchas veces. Entonces, eso nos hizo pensar que a lo mejor el molestarse en mantener un patrón de palabras en ese texto podía tener algún significado, y estuvimos investigando durante 10 años hasta que llegamos a saber qué era. Entonces lo que descubrimos es que era un sistema de defensa que utilizan estos microorganismos para defenderse frente a los que más dolor de cabeza les da, que es la infección por virus, que los matan, y que precisamente en las salinas, en nuestros ambientes con alta salinidad, se encuentran a concentraciones extremas. Hay muchísimos virus que están continuamente intentando matar a estos microorganismos y utilizan este sistema, estas palabras que se repiten, como un almacén de información de virus que infectaron ancestros suyos, mantienen ahí como una imagen de estos virus y cuando los vuelven a infectar lo reconocen gracias a esa información y los destruyen. Y esto, que en principio es algo sorprendente desde el punto de vista biológico, que ya de por sí justifica muchos años de estudio, luego resulta que derivó en una herramienta alucinante. No en una, esto es una caja de herramientas que permiten manipular la información genética de cualquier ser vivo con una eficacia y precisión y facilidad sin precedentes, y que efectivamente promete mucho. Y aunque no llega hasta todo lo que se espera, ahora mismo lo que se está consiguiendo es una barbaridad. Sería como un sistema de vacunación propio, hereditario, ¿verdad? Efectivamente. O sea, nosotros tenemos un sistema inmune, tenemos varios sistemas de defensa, y hay uno que es el más complejo, que es el de inmunidad adquirida. Es decir, durante nuestra vida nosotros adquirimos inmunidad frente a bacterias o virus que nos infectan. Y en algunos casos conseguimos mantener esa inmunidad durante toda nuestra vida, pero nosotros no le transmitimos esa inmunidad a nuestra descendencia. En el caso de los sistemas CRISPR, esta inmunidad también es adquirida, es adaptativa, pero a diferencia de los animales y en particular de los humanos, sí que se transmite la descendencia. Es una de las mejores herencias que se pueden dar, ¿verdad? ¿Y cuáles son las posibilidades de esta nueva tecnología tan revolucionaria? Ahora se están haciendo maravillas. De hecho, ya me duele la mandíbula de las veces que se me descuelga por lo impresionante de lo que aparece en prensa también, porque está apareciendo en prensa, lo cual es sorprendente, ¿verdad?, cuando hablamos de ciencia y hablamos de nuestro país. Y bueno, lo cual es una alegría también que esté ocurriendo, de la cantidad de avances que se están consiguiendo con esta técnica. O sea, básicamente la técnica lo que permite es modificar la información genética de cualquier ser vivo. Eso de partida, lo cual te permite saber para qué funcionan
las distintas páginas del libro de instrucciones de plantas, animales o bacterias. Esto es un avance muy grande por la facilidad con la que se pueden hacer este tipo de estudios. Y es un primer paso, por ejemplo, para conocer cuáles son las causas de muchas enfermedades que ahora mismo no se pueden abordar precisamente por ese desconocimiento. Con esto se puede saber cuál es la causa, se puede saber cuál es el defecto y además con estas mismas herramientas se puede rectificar ese error. Esto ya en sí mismo es una revolución, pero luego hay muchas revoluciones paralelas, porque estas herramientas que han depurado durante miles de millones de años las bacterias se pueden utilizar para otras muchas cositas. Y es sorprendente. Si quieres que te diga la verdad, lo de que se pueda manipular el material genético en estas herramientas con esa facilidad ya fue tremendo. Pero es que ya te digo, hace un mes salió una posibilidad de utilizar estas herramientas para identificar, detectar en diagnóstico molecular la presencia de un virus en una muestra de sangre con una precisión y una sensibilidad tremenda. Es decir, puedes detectar una molécula de un virus en una muestra en la que hay 1 millón de millones de millones, es decir, 1 trillón de moléculas distintas. Y lo mismo para detectar la presencia de células cancerígenas en una muestra de una biopsia, por ejemplo. Impensable. Estás relacionando, vamos a ver, una herramienta maravillosa para manipular, modificar material genético. Y la misma, una variante de ellas para hacer diagnóstico molecular. Y ahora lo último, estamos a 19, pues hace 2 o 3 días nos levantamos con otra gran alegría. Han conseguido utilizar ese mecanismo que tienen de forma natural estos sistemas CRISPR de coger una información de un virus, introducirla en su propio material genético como una memoria. Han hecho lo mismo para introducir información codificada de imágenes, incluso películas cortas, se han codificado en forma de ADN, se introduce esa información, la mete la propia bacteria dentro de su ADN, en estas regiones CRISPR, y luego se decodifica esa información. Es decir, es una manera de almacenar información dentro de microorganismos donde el ADN se puede mantener durante miles de años. Madre mía, es alucinante, como el ¿verdad? broadcaster Sí. de la biología, ¿no? Sí, ya lo creo. Que es una pasada, Es una pasada, es una verdadera pasada, Sí, no nos podemos creer. ¿Esto tendría algo que ver con este ensayo clínico que se hizo con el cáncer de pulmón? Es que esto es... nunca, que yo sepa, se ha conseguido pasar a ensayos clínicos en un periodo de tiempo tan corto desde el descubrimiento de una posibilidad de utilización de estas herramientas para manipular material genético, y en este caso, lo del cáncer de pulmón que comentas, hay 7 ensayos clínicos ahora mismo en marcha, utilizando células modificadas, células de pacientes con el cáncer, modificadas con sistemas CRISPR. Estas células son del propio sistema inmune, date cuenta la paradoja, el sistema inmune de las bacterias, para modificar el sistema inmune nuestro, para que sean capaces estas células de una vez se vuelven a insertar o inyectar en el paciente, que vayan a las células cancerígenas y las destruyan. La verdad es que es impresionante. Tiene buena pinta, ¿verdad? Sí, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Ya veremos cómo sale, en cualquier caso, son los primeros pasos. Y a partir de esta tecnología CRISPR, Emmanuel Charpentier y Jennifer Doudna descubrieron las tijeras moleculares. Entonces, me gustaría saber cómo funcionan y cuáles son las aplicaciones y quizá algún ejemplo concreto para que sea más comprensible. Sí. Este sistema de inmunidad de las bacterias se basa, como he dicho antes, en mantener una memoria, un registro de entrada de unos invasores. Y luego utilizan esa información como una guía para que unas determinadas proteínas, las tijeras moleculares, reconozcan el material genético del cual procede esa guía. Es decir, si a partir de un virus se generó una memoria, cuando vuelve a infectar ese virus, lo reconoce gracias a la memoria y corta el material genético del virus. Entonces, para la infección.
Estos componentes, es decir, esas guías que se pueden sintetizar en el laboratorio con gran facilidad, y esas tijeras, Jennifer Doudna y Emmanuel Charpentier las identificaron como los únicos elementos necesarios dentro de los muchos componentes de estos sistemas para llevar a cabo ese corte. Es decir, tú puedes programar unas tijeras e introducirlas en una célula de cualquier ser vivo, cosa que se demostró después, ellas lo hicieron en un tubo de ensayo. En principio las puedes mezclar con solo la guía y las tijeras, pones la diana que coincida con la guía y va a ir allí y va a producir un corte esas tijeras, ¿vale? Eso fue un primer paso. Y luego demostraron que efectivamente si tú coges esos dos componentes y los introduces en una célula de cualquier ser vivo, van a ir a donde tú les digas que vayan y van a cortar. Y una vez que cortan, el sistema de reparación de la propia célula desesperadamente intenta volver a juntar aquello, porque si no la célula se muere, que es lo que pasa de hecho en bacterias. Luego si quieres entramos en el tema. Entonces corta, la célula repara, y cuando repara lo normal es que meta cambios que son aleatorios. Y el resultado es que si había una región del genoma que daba lugar a una proteína que producía la enfermedad de Huntington o el Alzheimer, con esta reparación lo que vas es a anular la producción de esa proteína patogénica. Pero es que además hay otro sistema de reparación que cuando produces un corte en un lugar determinado, si además le proporcionas a la célula, es decir, además de la guía y las tijeras, un molde, es decir, un trocito de ADN que coincida con la región donde has producido el corte, la célula lo va a meter como si fuera una tirita y va a pegar aquello. Y eso permite introducir nueva información. Y si metes varias guías con varios cortes, puedes darle la vuelta a aquella zona, o eliminarla, o meter nueva información. Es decir, puedes editar, puedes hacer absolutamente lo que quieras en cuanto a modificación de ADN. Esto ha permitido identificar genes responsables de muchísimas enfermedades genéticas, ha permitido eliminar el virus del SIDA, por ejemplo, de células infectadas y de animales infectados, inyectando el sistema CRISPR para que elimine estos virus. Se han generado mosquitos, por ejemplo, que son incapaces de transmitir el parásito que produce la malaria, por lo tanto no transmiten esa malaria. Ejemplos hay infinitos, casi. Bueno, hay 10 artículos al día, se están publicando avances y resultados del uso de esta técnica, 10 al día. Sí, que se ve que tiene una difusión, miles una de repercusión laboratorios. bastante importante. Sí. Precisamente hablando de las bacterias, que yo estoy muy interesada en el tema de la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Sí. Sabemos que esta transmisión genética, Sí. el gen de resistencia de las bacterias a los antibióticos se transmite de una bacteria a todas las especies bacterianas. Sí, si no directa indirectamente, pero puede, vamos, sí, cabe Así esa de posibilidad. manera horizontal. Sí. Entonces, en este sentido, ¿tendría alguna aplicación su sistema tecnológico CRISPR para evitar o quizás reducir ese gen resistente que está generando este problema considerado como uno de los mayores problemas que tenemos en el siglo XXI? Aplicaciones de CRISPR, lo que uno puede decir ahora mismo es plantéame el problema porque lo voy a solucionar. Plantéame un problema biológico que tenga algo que ver con la información genética, y la información genética es lo que determina la vida y la función de cualquier ser vivo, y lo voy a poder hacer con CRISPR. Lo podemos abordar este problema en concreto de varias maneras. La primera es, por ejemplo, vamos a programar bacterias con un sistema CRISPR que sea capaz de reconocer estas moléculas que llevan los determinantes de resistencia a antibióticos, de manera que los utilizamos como trampas. Si entra ese material genético que va a producir una resistencia a antibióticos, lo va a destruir. ¿Vale? Vamos a ir eliminando, por lo tanto, una población. Podemos utilizar como probióticos. Ingerir probióticos los tenemos en nuestro intestino, y cuando una bacteria que tiene esa resistencia va a pasárselo a otra, se lo pasa a estas trampitas que tú tienes por allí, y lo que hace es eliminarlo. ¿Vale? Con lo cual, en principio, se podría disminuir esa diseminación de resistencia a antibióticos.
Pero es que luego vamos al otro extremo, es la generación y la utilización que se está haciendo ya, en el laboratorio evidentemente, de sistemas CRISPR que se distribuyen, se administran en la población microbiana. Estos sistemas CRISPR están programados para actuar sobre bacterias patógenas, exclusivamente. De manera que tú lo administras de nuevo como si fuera un medicamento vía oral, llega al intestino porque tienes una infección por una bacteria muy concreta que es patógena y tú has programado el sistema para que cuando le llegue a esa en concreto la mate. Y si entra en otra que es hermana o prima, que pertenece a la misma especie, pero que no es patógena, sino todo lo contrario, porque sabrás que nuestra microbiota, nosotros tenemos 1 kilo de bacterias aproximadamente en nuestro organismo, y nos protegen de infecciones y contribuyen a nuestra salud, incluso a nuestro estado de ánimo. Están implicadas incluso en el Alzheimer, me parece que están implicadas también en distinto tipo de enfermedades neurológicas y desde luego de todo tipo, aparte de participar en la digestión. Eso no lo puedes matar, no puedes estar matándolo como ocurre con los antibióticos. Principalmente el problema principal que se está intentando abordar. Claro. Entonces, con estos antimicrobianos selectivos específicos, matas al malo, respetas al bueno. ¿Qué te parece? Claro, sí, precisamente es que ese es uno de los problemas, ¿no? Hombre, ahora mismo, hace ya muchos años, con los países desarrollados, las infecciones bacterianas no son un problema y están volviendo a serlo. Retomando el sistema tecnológico del CRISPR y ya en el sentido de estas consideraciones quizá éticas, legales que puede tener, porque hablamos de que sí, es una tecnología que tiene unos beneficios muy buenos, pero quizá es tan beneficioso y tiene tantas posibilidades que a lo mejor se pueden hacer usos que no son tan correctos. Sí, la posibilidad existe. La posibilidad de hacer el mal siempre existe. Siempre existe. Y cuando tenemos unas herramientas tan poderosas, tan potentes y además tan fáciles de utilizar, esa posibilidad supera la posibilidad de otras herramientas que habían antes también para hacer más o menos lo mismo. No eran tan eficaces, no eran tan asequibles y nadie se preocupaba de la posibilidad de modificar material genético. Podemos modificar material genético desde los años 70 y nadie se preocupaba por estas posibilidades que ahora sí se plantean del uso de CRISPR simplemente por esto. Hay un kit por ahí que se vende por internet, tremendamente fácil y muy asequible, muy fácil acceder a ello. Y es normal que se planteen estas posibilidades. Pero bueno, es que precisamente esto que podría preocupar es lo que hace que sea una herramienta que permite solventar problemas que antes no se podían resolver. Hay bacterias que producen unas toxinas que son las más potentes que se conocen y están en el suelo. O sea, y eso simplemente tienes que crecerlas. Y crecerlas quiere decir hacerle un caldito, ponerlas ahí y, claro, y que crezcan. Y eso se puede utilizar para matar personas. No se utiliza. Francis, suena su nombre para ser el próximo premio Nobel de Química. ¿Se esperaba ser candidato para recibir este premio? No, en absoluto. Sí que es cierto, que tengo que confesarlo a nivel personal, ¿verdad? Cuando descubrí que aquello era un sistema inmunológico de bacterias, hace ya unos cuantos años, en el 2003 aproximadamente, dije esto, algún día será reconocido con un gran premio a alguien, que sea el que demuestre que efectivamente es un sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Y luego pues tuvo repercusión, pero no una barbaridad, nada que ver con lo de ahora. Entonces ahora lo que está ocurriendo es una valoración y un reconocimiento del desarrollo de una técnica en la cual yo no he participado, ¿vale? O sea, yo no he participado en nada, si quieres, a lo que es la puesta a punto, el desarrollo de esa técnica en concreto. Al mismo nivel que muchos otros, mi grupo sí ha participado, por ejemplo, en la caracterización de algunas partes del proceso de inmunización, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Un reconocimiento depende de a qué se haga.
Una cosa es que se reconozca un sistema inmunológico, el descubrimiento del sistema inmunológico y las repercusiones que ha tenido, y otra muy distinta es que se reconozca una técnica con las repercusiones que tiene esa técnica. Y bueno, pues que se hable de una posibilidad de que sea candidato o esté en las quinielas al Nobel, pues todavía no me lo puedo creer, pero bueno, precisamente solamente el hecho de que se comente ya es mucho. No a nivel personal, porque sería un desastre para mi vida, pero para el país le vendría de maravilla. Me llama mucho la atención que a usted le sorprenda tanto su propio descubrimiento. Vamos, lo tenía clarísimo que aquello era importante, insisto, desde el punto de vista biológico. Pero claro, es que donde ha llegado es del tipo de decir, vamos a ver, esto es tremendo.